Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a la página de la Iglesia Cristiana de la Familia. Esperamos que tú seas muy bendecido con esta palabra, así como yo también fui muy bendecido cuando pude recibir esa palabra de Dios. Quiero orar por tu vida. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Te quiero pedir, oh Padre, en nombre de Jesús, Señor, que tú coloques tu palabra en mi boca, solamente tu palabra, Señor, solamente lo que proviene de ti, Señor. Yo quiero pedir también, Señor, que tú puedas, Señor, tocar el corazón de cada persona que está oyendo esa palabra, que tu unción esté sobre tu palabra en este día, que tu unción esté sobre cada persona que está oyendo esta palabra hoy día. Que tu palabra pueda llegar al corazón, a la mente, al alma, Señor, de cada persona hoy día, Señor. Quiero reprender en nombre de Jesús todo espíritu maligno de bloqueo mental, de ceguera espiritual, que se vaya fuera en nombre de Jesús. Quiero reprender en nombre de Jesús toda interferencia, Señor, para que cada persona que empezó a oír esta palabra tuya, Señor, pueda oírla hasta el final. Y que esta palabra, Señor, pueda traer un cambio de vida, Señor, en todos aquellos que están oyendo hoy, Señor. En nombre de Jesús, Señor, acompáñanos en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo esté acompañando en este momento tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana anterior estuvimos hablando acerca de dolores de parto. Hoy día vamos a seguir hablando un poco acerca de eso. Vamos a hablar de las señales antes del fin. En Mateo 24, versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Cuando el Señor Jesús habla principio de dolores, Él está usando una metáfora acerca de dolores de parto. Él está usando una metáfora para hablar de dolores de parto. Los principios de dolores en el proceso de parto van anunciando el nacimiento del bebé. Anuncia algo bueno por venir. No solamente hay dolores, anuncia algo extraordinario que va a venir. Yo sé cómo es el proceso de parto, porque lo he vivido con mi esposa, aunque no fui yo el que sentí dolor, pero también trae preocupación. Aunque yo no sentí dolor, y me acuerdo muy bien el primer hijo que tuvimos, cuando estaba en el momento del parto, yo filmando ese momento precioso, ese momento maravilloso, y le miré a mi esposa y le dije, mi amor, dame una sonrisa. Y ella me miró, hizo así y dijo, vení acá que te voy a dar una. ¿Por qué? Porque estaba en un momento de dolores. Ella estaba en un momento difícil de su vida, sufriendo para tener un hijo, pero sufriendo para tener algo bueno. También cuando el Señor habla aquí, en Mateo 24, versículo 8, principio de dolores, el Señor está hablando acerca como si fuera dolores de un parto, pero también está hablando de algo muy bueno que va a venir. Y es algo bueno, es su venida del Señor. Aunque después de pasar por mucha tribulación, va a venir el Señor y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Es algo maravilloso. Antes del parto produce esperanza. Nosotros teníamos esperanza, estábamos ansiosos de conocer el primer hijo que tuvimos. Y eso trae una ansiedad, pero una ansiedad buena, una ansiedad linda. Esos principios de dolores trae algo nuevo. Hoy día solamente hablaremos de las señales. El próximo domingo hablaremos de la responsabilidad de la esposa en el proceso del parto. Cuando yo estudié teología, aprendí que cuando algo en la palabra se repite varias veces, significa que tiene un grado de importancia muy grande. Es así como tú dices muchas veces a tu hijo, hijo, cuidado, 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 y repite, porque tiene un grado de importancia muy grande. En San Juan capítulo 16, del versículo 16 para adelante, el Señor dice así, la tristeza se convertirá en gozo,
Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El Señor está hablando aquí que volveríamos a verlo. Él estaba hablando de su segunda venida. Pero el versículo 19 dice así: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y el Señor vuelve a repetir acá. El Señor está diciendo acerca de su venida. Pero aquí dice así: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha nacido a luz un hijo, ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre o mujer, un bebé en el mundo. Entonces el Señor está hablando aquí, cuando Él habla de dolores de parto, Él está diciendo, hay dolores, pero después de esto ya la mujer no se acuerda del dolor. ¿Por qué? Porque se alegra en el hijo que nació. Y el Señor promete que esa tristeza se convertiría en gozo. En Mateo capítulo 24, versículo 3, dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos dijeron: Señor, vení acá, vení para acá, como dice el Canva. Queremos hablar a intimidad contigo. Y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, ellos tuvieron la osadía de preguntar: Señor, ¿cuáles son las señales? ¿Qué dirás tú? ¿Qué señales nosotros podemos prestar atención cuando esté cerca tu venida? Esta semana, el día miércoles, yo estaba durmiendo profundo cuando escuché un ruido muy fuerte. Era como un ruido de cañones. Y yo me asusté y desperté. Y cuando desperté, mi hija también vino corriendo de su cuarto al lado a mi cuarto y nos despertó. Y yo salí corriendo a la ventana del cuarto de mi hija, abrí, la miré y no estaba lloviendo. Y vi que todavía no había lluvia, pero miré para el lado este de la ciudad y vi que estaban relampeando. Y me di cuenta que eso era señal de que iba a llover. Ese trueno muy fuerte estaba dando una señal de que iba a venir una lluvia muy fuerte. Yo fui y tomé mis precauciones. Saqué la ropa tendida que estaba secando, la guardé. Agarré al perrito que estaba afuera, lo metí en su casita y tomé mis precauciones. También el Señor, a través de esta señal que dice aquí en Mateo 24, está previniéndote de que un tiempo muy grande vendrá, el tiempo de la venida del Señor. Pero mire el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La preocupación número 1 de Jesús era que nadie te engañe, que nadie te engañe. Nosotros podemos ver que este versículo va muy ligado con el versículo 11, que dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros podemos ver cómo hace poco un gran líder mundial dijo que él perdonaba el pecado de todo el mundo. El único que puede perdonar pecados es Jesús. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, la preocupación número 1 del Señor era que nadie te engañe, que nadie me engañe a mí. Ahora, ¿qué debo hacer yo para no ser engañado? ¿Cuál es la única manera para que tú y yo no seamos engañados? En Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La única manera para que tú y yo no seamos engañados es estudiar y leer y aprender la palabra de Dios para nosotros.
Es un mandamiento del Señor que nosotros escudriñemos las Escrituras. Es un mandamiento de Él. Y nosotros podemos entender que a través del engaño vendrá la apostasía. A través del engaño, mucha gente se apartará de los caminos de Dios. El versículo 4 que dice así: mirad que nadie os engañe, está muy ligado con el versículo 11 que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tú puedes ver en el libro de segundo a Pedro, el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como hará entre vosotros, habrá, como habrá en el futuro entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está diciendo que el camino de Jesús será blasfemado por esa persona, por esos falsos maestros. Inclusive hace poco un gran líder evangélico dijo que cualquier cristiano podía suicidarse, que igual iba a ir al cielo. Él está hablando cosa absurda, cosa contraria a la palabra de Dios. Últimamente vemos cuántos líderes están diciendo que se puede aceptar el matrimonio homosexual, se puede aceptar el aborto, porque antes se prohibía, porque era otros tiempos. El Señor no muda. Aquí dice también: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Está diciendo que por avaricia, por querer ser ricos, harán mercadería del evangelio. Tú puedes conocer la multitud de gente que pide que la gente ofrende para que pueda orar, que pide que la gente ofrende para que Dios le haga un milagro, que pide que la gente primero venga a pactar y dar su dinero para que después Dios haga algo en su vida. Ojo, hermanos, hay que tener mucho cuidado en eso. Yo quiero leer un comentario de Spurgeon que me gustó mucho. Dice así: aquí hay algo por lo cual ponernos a temblar. Hay algo que nosotros como cristianos debemos empezar a temblar. Dice: porque abundará la iniquidad. Abundará la iniquidad. Y dice: y eso es peor que la peste. La iniquidad es peor que la peste de hoy día. Y dice así: y el amor de muchos se enfriará, tal como dice la palabra de Dios acá. Y eso es peor que la persecución de los cristianos. Cuando el amor se enfríe, es peor que cuando decapiten a los cristianos por amor al Señor. Dice: así como todo el agua de afuera no puede dañar un navío hasta que entre adentro del navío. Un navío solamente se hunde cuando el casco del navío se rompe y el agua penetra hacia adentro y el navío empieza a hundirse. Aquí el Spurgeon dice lo mismo: las persecuciones externas no pueden herir realmente la iglesia de Dios. Como tú puedes ver en ese tiempo de coronavirus, no se está haciendo culto, pero la iglesia en la casa se restableció. Y también él dice así: pero cuando la maldad resuma dentro de la iglesia, cuando el agua de afuera inunda el barco, o sea, cuando el amor del pueblo a Dios se enfríe y aumente el amor por las cosas del mundo, entonces la barca o la iglesia estará en gran aflicción. Me gustó mucho ese comentario y es muy real. Mire lo que dice también en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro 3. Mire lo que dice así también. El título dice: el día del Señor vendrá. Y el versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según su propia concupiscencia. Vendrán burladores andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Hoy día, ¿cuántas veces tú habrás escuchado eso? ¿Dónde está la promesa de su venida? Y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, diciendo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque cuando el versículo central del Evangelio, Juan 3:16, dice, porque Dios amó a todo el mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. El amor de Dios al mundo, el amor de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de esa cosa, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Procurad, oh amados, ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. Es el amado del Señor, que nosotros cuidemos porque Él vendrá como ladrón de noche, y que nosotros seamos diligentes y cuidadosos por el día de su venida. Y el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, tú, amado de Dios, sabiendo de antemano esto, sabiendo de antemano que su venida va a estar cerca, sabiendo de antemano que el Señor vendrá como ladrón de noche, dice, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. La palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así, porque el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Apocalipsis el Señor dice que debemos volver al primer amor. ¿Cuál es el amor de muchos que se enfriará? Yo está hablando del amor de persona cristiana. Yo está hablando del amor de personas que conocen a Dios, que se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Debido a la apostasía que llega en esos finales del tiempo. Debido al tiempo en que la gente ya no busca a Dios, ya no ora, ya no lee su palabra. Entonces, por un lado dice el amor se enfriará. Pero por el otro lado, en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 18, también dice, en los postreros días, en los últimos tiempos, en los últimos días, dice Dios, no lo digo yo, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Entonces mire que por un lado hay dos profecías totalmente en polos opuestos, una totalmente negativa, totalmente fría, otra totalmente positiva, totalmente caliente. Una que dice en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. En la otra dice que también Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Ya no era solamente derramado su espíritu sobre profetas o sobre apóstoles, sobre toda carne. Entonces nosotros podemos ver de quién depende. ¿De quién depende esa profecía? ¿Será que Dios llega y dice, no, tú vas a ser el que enfría y tú vas a ser el que es lleno del Espíritu Santo? No,
Dios no juega así. Dios no hace omisión de persona. ¿De quién depende? Depende de ti, depende de mí. ¿En cuál polo estás tú? ¿En el tiempo de que el amor se enfría? ¿O en el tiempo de que tú vas a ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, usada por Dios? ¿Y cómo responder a eso? Es simple. Solamente que tú puedas decir en esa cuarentena: ¿cuántos capítulos de la Biblia, cuántos libros de la Biblia has leído? En esa cuarentena, ¿cuánto tiempo estás aprovechando para pasar con Dios? En esa cuarentena, ¿has levantado un altar de adoración, un altar familiar de devocional con tus hijos en tu casa? En Mateo capítulo 24, versículo 13, dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor está hablando de una apostasía. El Señor está hablando que el amor de muchos se enfriará. El Señor está hablando que va a haber un derramar del Espíritu Santo. Pero el Señor está hablando de algo muy importante. Él está hablando de la perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 3, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso es con respecto a como si fuera un dolor de parto. Todas las pestes, hambre, terremoto, viene creciendo gradativamente, creciendo como los dolores del parto, que empieza uno cada hora, aumentando hasta el momento del parto. Yo estuve mirando el histórico de la cantidad de pestes. En la historia, la primera después de Jesús, dice que fue en el año de 166, 5 millones de personas murieron. En 249 hubo otra peste que murieron 4 millones de personas. Y de ahí salta para 542, 735, después recién en 1347. Y eso va aumentando como dolores de parto. En el siglo XIX la peste más fuerte que hubo fue la cólera y la viruela. Y también en Rusia hubo una gripe que mató 1 millón de personas. Solamente hay esa tregua. En el siglo XX, mucha peste. Empezando en 1919, subiendo. En el siglo XXI, nosotros vimos, tú has presenciado la peste de la gripe aviaria, la gripe H1N1 y la montonera de peste, el virus del Zika, el dengue, la tuberculosis, y últimamente también has visto el SIDA. El SIDA ha matado hasta hoy más de 30 millones de personas. Y actualmente la pandemia del coronavirus o el COVID-19, que se expandió enormemente y fue una pandemia, ya infectó a 3.2 millones de personas. Y hubo más de 220,000 muertos. Entonces eso va creciendo. Y prepárese, porque esa no es la última. Vendrá más antes de la venida del Señor. Por respecto a hambre, ¿por qué? ¿Por qué el hambre se aumentó? Por el descontrol climático en el mundo. Yo he sido agricultor, mi padre agricultor, mi abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Y un agricultor necesita un clima ideal, que no falte lluvia. Por el otro lado también, en muchos lugares, en lugar de sembrar maíz y soya para alimentar animales y convertir eso en alimento como pollo, cerdo y ganado, ellos están sembrando grandes extensiones para producir caña o maíz para que sea producido alcohol para poner en tu auto y andar tu auto. Y eso hay un descontrol, hay falta de producción de alimentos. En terremotos, sin nombrar la cantidad,
Está probado que la cantidad de terremotos aumenta en el mundo. La actividad sísmica está aumentando en todo el planeta. Según científicos de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, la actividad geológica solo en los Estados Unidos se incrementó bastante desde el año 2009 hasta ahora. Entonces, como señales de parto. Hoy día se ve mucho acerca del sonido de trompeta en el cielo que se escucha hoy. Y yo estuve mirando varios videos que están en YouTube por todo el mundo y me interesó bastante. Pero la gente publica como trompeta del Apocalipsis. Así publico, la trompeta del Apocalipsis. Le quiero decir que no son las trompetas del Apocalipsis. Si fuera la trompeta del Apocalipsis, eso sería en la gran tribulación y tú y yo hubiéramos quedado. ¿Qué son las trompetas del Apocalipsis? Tú puedes leer en Apocalipsis capítulo 8 y 9 más acerca de eso. No me da tiempo de leer todo, pero quiero leer solamente algunos versículos. Apocalipsis capítulo 8 y 9 dice así. Apocalipsis 8, versículo 6. Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarla. Cuando sucedió eso, después del rapto, en la gran tribulación, en los 7 años de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Pero Dios no quiere que tú ni yo estemos acá. Por eso Él dice que vendrá. La Biblia dice que Él nos libraría de la ira venidera. La Biblia dice que Él va a venir y nos va a llevar como un rapto, como sacado por fuerza para encontrarnos con Él en las nubes. Y nosotros vamos a ir por 7 años a las bodas del Cordero, mientras hay 7 años de destrucción en la tierra. Aquí habla del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, cuarto ángel. Con cada toque de trompeta hubo una catástrofe diferente sobre la tierra. Pero me impresionó Apocalipsis 8:13, que dice así: y miré, yo oía un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los últimos 3 ángeles! Y había sido sonado 4 trompetas, faltaban 3. Y aquí habla el capítulo 10, versículo 7, habla de la última trompeta, que es cuando el misterio de Dios se consumará, el cual anunció a su profeta. El libro de Daniel capítulo 12, tú puedes leer acerca de eso. Entonces, pero el Señor dice aquí: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta! Pero la buena noticia, la buena palabra, la buena noticia para ti, para mí, es que el Señor no quiere que tú ni yo estemos ahí. Y hoy día se escucha mucho ese sonido de trompeta en el cielo. Si tú ves YouTube por todo el mundo, ¡ay! Pero eso no son las trompetas del Apocalipsis. Esos son, según cientistas americanos de la NASA de Rusia, ellos dicen que son cielo moto. Terremoto es cuando hay el choque de 2 placas de la tierra, del subsuelo. Y cielo moto es cuando hay explosiones solares, y esas explosiones solares van hacia la tierra y chocan contra el escudo gravitacional, el escudo protector de la tierra, y hacen ese sonido similar a un sonido de shofar, similar a un sonido de trompeta. Ahora, ¿qué es eso? Eso va mucho, eso ha sido aumentado mucho. Hay pocas historias, poco registro en la historia. Pero a partir de 2012 hasta ahora creció de sobremanera. Creció bastante. Aunque muchos dicen: no, claro, antes uno tenía un celular para grabar al instante. No sé si siempre hubo o no, pero nosotros vemos que últimamente el Señor está avisando a su pueblo acerca de su venida. Y eso va con las señales del sol. En Lucas capítulo 21 habla que el Señor mandaría señales en el sol, en la luna, acerca de su venida. En Salmo capítulo 98, versículo 6, dice así:
aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Versículo 9 dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Cuando un rey antiguamente iba a llegar a alguna ciudad, venían los trompetistas anunciando la llegada del rey. Hoy día, a través de esas señales, también el sol, señales de sonido de trompetas, señales de peste, de hambre, de terremoto, el Señor está anunciando para ti, para mí, su próxima venida. Pero mire, hay un pasaje de la Biblia que yo había leído muchísimas veces y me encantaba, pero nunca me había percatado, nunca había tomado atención en algo muy importante que dice. Ezequiel capítulo 33 dice así: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra, el Señor está hablando que vendría un tiempo que Él iba a traer su espada, que vendría un tiempo que Él traería esa gran tribulación sobre la tierra. Pero aquí dice así, versículo 3, y si tú vieres venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. El Señor está diciendo, si tú te apercibieres, si tú prestares atención en esas señales que Él viene trayendo sobre hambre, peste, terremoto, sonido en el cielo, dice que tú librarás su vida, pero no simplemente por oír, sino por arrepentirse, por saber que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y aquí también el Señor dice así, versículo 11, no quiero la muerte del impío, sino que vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de los malos caminos. ¿Por qué moriréis? El Señor está haciendo a través de eso, hablando de las trompetas, hablando de las señales. El Señor está haciendo un llamado para que tú puedas volver de su malo camino. Aquí dice, para que el impío vuelva, deje su malo camino, para que yo también pueda cuidar y ver si hay algo en mi vida que yo estoy haciendo que no agrada a Dios. Y mire, todo el capítulo habla de acerca de eso. Y culmina el capítulo, Ezequiel 33. Muy fácil, 33. Habla, pero cuando Elio viniere, y viene ya. Cuando Elio viniere, ¿quién? Cuando el Señor viniere, Él viene ya, dice acá, el Señor viene ya. ¿Tú estás preparado? En Jeremías capítulo 6, mire lo que habla la palabra en Jeremías capítulo 6, versículo 17, dice así. Jeremías 6, 17. Puse también sobre vosotros atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Lo que podían mirar con tiempo antes de un ataque, antes de que haya espada, antes de que haya mortandad. Puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Los atalayas están diciendo, mire las señales, escuche el sonido de la trompeta que están cerca de su venida, escuche, mire las señales que dio el Señor. Pero aquí dice, y dijeron ellos, no escucharemos. Tú estás en ese tiempo escuchando, tú estás atento a lo que el Señor viene a hablar a su pueblo. En Mateo capítulo 24, volvamos a Mateo capítulo 24, habla, cuando tú leas todo ese capítulo, presta atención que el Señor habla del rapto y también habla de su segunda venida. Son dos eventos totalmente diferentes. El rapto al principio de la gran tribulación y su segunda venida 7 años después al final de la gran tribulación. Pero le quiero decir así, que tú no debes preocuparte por la segunda venida de Cristo. ¿Cómo eso, Daniel? ¿Cómo eso? A mí me enseñaron que debo preocuparme. No, tú debes preocuparte con el rapto, con ese momento, como dice la palabra. Aquí dice así, Mateo 24,
que nosotros no sabemos. El versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El día y la hora, tú no lo sabes, yo no lo sé, los ángeles no lo saben. No podemos decir un día ni la hora, pero la palabra dice sí. El día y la hora puede ser de aquí a 10 segundos, puede ser de aquí a 1 minuto, puede ser mañana, puede ser de aquí a 10 años. No sabemos el día, pero aquí dice así, versículo 32, que nosotros vamos a saber el tiempo. Así como una mujer cuando se embaraza sabe que por lo normal en 9 meses va a tener el momento del parto. A veces 8 meses. No puede saber el día exacto del nacimiento del bebé, pero puede saber un tiempo estipulado para el momento del nacimiento del bebé. Así aquí también dice, versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa higuera es la nación de Israel. A través de eso podemos ver muchas cosas cumpliendo. Pero nosotros podemos ver aquí, el Señor sigue diciendo así, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed eso, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría que roben su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces tú no puedes saber ni el día ni la hora, pero el Señor está diciendo que así como el verano cuando está llegando, la higuera empieza a retoñar, nosotros vamos a poder saber que está cerca. Y el versículo 33 dice, cuando veamos todo esto suceder, sepan, dice acá, conoced que está cerca, que el Señor está a la puerta, que el Señor está cerca de su venida. Entonces, mi querido hermano, yo quiero hacer un desafío para tu vida. Isaías 55, versículo 6, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad a Dios mientras está cercano. Aprovecha el tiempo, carpe diem. Aprovecha el tiempo que el Señor puede tocar tu vida y traer salvación a tu vida, como dice San Pedro. Y para terminar, lo quiero repetir este versículo, San Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el Señor vendrá como ladrón de noche. Y aquí dice que nosotros debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Quiero terminar orando por vida, Señor. Quiero pedir en ese momento que tú traigas, Señor, arrepentimiento sobre cada persona que está escuchando esa palabra. Que tú puedas tocar su corazón, mover su alma, cambiar, Señor, todo lo que viene distorcido. Y que te quiero pedir que asunción, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno en este momento, derramando, Señor, lloro, derramando quebrantamiento de corazón, derramando arrepentimiento, Señor, y que nosotros podamos estar cada uno preparados para el día del Señor. En nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitarte, si esa palabra llegó a tu corazón, que tú la puedas compartir en Facebook o por WhatsApp, para que tus amigos o parientes también puedan entender las señales del tiempo y puedan prepararse para la venida de Cristo en el nombre de Jesús. Amén.